¿Qué tal, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Bienvenidos nuevamente a este video podcast Divina Humanidad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que muchos dicen lo conocen, pero no es así. Incluso a veces hablamos por hablar, y como decíamos en la introducción, hoy ando depre, cuando en realidad pueden ser otros factores que te están provocando un sentir diferente. Hoy vamos a hablar acerca de la depresión. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a la psicóloga Zaida, que nos va a exponer sobre esta problemática, este mal tan especial y tan fuerte que hoy tenemos y que sí debemos de poner mucha atención. Hemos escuchado en las noticias y probablemente por las voces de los vecinos, amigos, conocidos, de que lamentablemente esta enfermedad también ha provocado que muchas personas ya no estén entre nosotros. Entonces sí, es un mal bastante grave que hay que ponerle atención. Y para conocer un poco a profundidad acerca de este tema, pues nuevamente tenemos, como ya mencioné, a la psicóloga Zaida, que nos va a hablar de este mal. Así que no olviden que si ustedes también sienten allí algunos elementos que hoy vamos a mencionar, vamos a ponerle atención, vamos a ponerle ahí un foquito rojo y vamos a buscar el apoyo para poder salir adelante y poder disminuir este mal de nuestra sociedad, de nuestra vida. Así que hoy nuevamente le damos la bienvenida a la psicóloga Zaida. Zaida, bienvenida nuevamente a este espacio, Divina Humanidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto nuevamente. Y hoy vamos a hablar de la depresión. Así es. Fíjate que es una de las expresiones, como ya dije, muy comunes, ¿no? Ay, ando depre. Incluso se escucha hasta de los jóvenes. Sí, Y mucho. no tiene a veces ni la más mínima idea de lo que es. Vamos a hablar de la depresión. ¿Qué es la depresión, Zaida? Platícanos porque sí necesitamos poner atención. Claro. La depresión como tal es una enfermedad mental. Ya está determinada como tal. Esto se caracteriza precisamente por un sentimiento totalmente persistente, en una tristeza profunda, en una tristeza muy abatida, en la pérdida del interés, la pérdida obviamente del ánimo. Es este estado de ánimo donde realmente pierdes a veces hasta la conciencia del tiempo, de nuestras situaciones, de nuestra vida cotidiana, o sea, lo pierdes totalmente. Pero sí debemos de tener bien en claro que es una enfermedad mental. Y esa es la parte que cuesta mucho, ¿no? Entender. Porque muchas personas piensan que son un conjunto de sentires nada más, ¿no? Perdón, la invento de la palabra, del sentires, ¿no? De que siento varias cosas y, ay, yo creo que es depresión, ando y se encierran. Sí puede haber aquí un juego de tristeza, pero una tristeza normal, ¿ok? Entonces, ¿cuándo, Zaida, cuándo podemos llegar a pensar que esta tristeza que a lo mejor sentimos normal por algún acontecimiento de la vida ya se está convirtiendo en depresión o verdaderamente es depresión? Ok, lo acabas de decir muy bien, el enfoque que a veces tenemos los seres humanos, de pues a veces sentirnos tristes, ¿no? Lo podemos confundir con una melancolía, ¿no? Un estado de ánimo donde hoy por hoy no me siento bien y entonces lo asumimos como parte de una depresión. Es decir, ¿cómo caracterizamos que alguien esté en un estado deprimido? Es por la pérdida de ánimo, por la pérdida de interés de sus cosas, de sus actividades, sus gustos. Al mismo tiempo también no socializamos, no tenemos esta interacción con aquellas personas en base a un trabajo o a una situación familiar, laboral, amistades. Entonces perdemos también la pérdida de apetito. Oye, también, no es lo mismo una persona introvertida, ¿no? No, es totalmente diferente. La depresión ya es un estado de ánimo. La forma introvertida, hablando de un aspecto de personalidad, pues es eso. Es una persona reservada, a lo mejor tímida o callada,
pero es una personalidad. Ajá. Ok. Ya la depresión es un estado de ánimo. Muy bien. Y obviamente pues eso también nos determina varios factores en conducta, en comportamiento que nos detonan o hace sentir que obviamente una persona está precisamente en ese estado de depresión. Como te mencionaba, tenemos pérdida de apetito, no tenemos ganas de hacer nada, a lo mejor no nos saciamos. No tenemos ganas ni de socializar, ni de salir, ni de cambiarnos de ropa. Entonces estamos inmersos en esta soledad, en esta tristeza tan profunda que pues obviamente, y todo lo vemos catastrófico. Entonces no podemos resolucionar o entablar una mejor conciencia para que obviamente salga yo de una depresión. Ok, muy bien. Y antes de seguir, quiero comentarles que estamos hoy transmitiendo, o este video se transmite desde la congregación de la Santa Cruz, aquí en el sur de la Ciudad de México. No estamos en nuestro set tradicional, ¿verdad? De Divina Humanidad. Si escuchan ahí algún ruido, algún golpe, están trabajando también aquí en la iglesia. Y si escuchan el colchones, también no se asusten, ¿eh? Muy bien, ¿cuáles son los síntomas, Aida? Porque hay que poner atención en los síntomas para evitar el confundir lo que se está experimentando, porque también podemos decir que estos síntomas de depresión también, ¿cómo podré explicarlo? Son síntomas normales que alguien puede sentir, pero no necesariamente estamos depresivos. Exacto, ¿Okay? son, vamos a llamarle como que son pequeñas alertas, ¿no? Que nos puede dar la situación, el momento, para que obviamente podamos enfrentarlo y saber en qué momento pues pueden tener como ese estado de depresión, ¿no? Entonces, algunos síntomas de la depresión, estábamos hablando primero que son 5, es 1, el estado de ánimo. Esto se basa o se enfoca prácticamente a lo que es la tristeza, la irritabilidad, el estado de ánimo, la desesperanza, el vacío que podamos sentir por cualquier situación, que no podamos realmente controlarlo y creemos que entonces no tiene ninguna solución, nos enfocamos al problema o al conflicto y pues eso cambia evidentemente nuestro estado de ánimo, ¿no? Una pregunta previo. ¿Algo lo detona? Sí, sí lo detona y posteriormente vamos a platicar y te digo en qué lo vamos a ver. Okay, exacto, perfecto. en qué momento o en qué situaciones puede detonar una depresión. Y otra pregunta. ¿Todos estamos propensos a la depresión? Sí, si no lo guiamos bien. Ok. Ajá, porque como te digo, es una enfermedad mental y hay situaciones que nos pueden detonar el estar o caer en ese estado. Ok, excelente. Pero más adelante te voy a ir nombrando prácticamente cuáles son los factores que pueden detonar este estado de depresión. Perfecto. Entonces, dentro de los síntomas también la pérdida de interés. Sí, la pérdida de interés, ese es el estado de ánimo. El otro, pues obviamente designa la falta de placer por actividades diarias, por actividades cotidianas, por actividades del trabajo. Pues decimos, no, a mí ya no me motiva ir a la escuela, ¿no? O ya no quiero ir al trabajo porque no me siento que me nutra, que me llene, que me satisfaga. Entonces, esa es como la pérdida del interés por hacer algo, ¿no? Ahorita lo vemos mucho, por ejemplo, en jóvenes que hacen el examen para entrar a la universidad, no son seleccionados y entonces por no tener un lugar preciso bajo la carrera que ellos eligen, entonces deciden, ¿no? Volver a hacer otra vez el examen, pero pues ya con esa pérdida de interés, porque entonces vienen diciendo, no, pues no sé si me voy a quedar, si voy a ser seleccionado, voy a perder otro año, y entonces empezamos a caer en ese tipo de pensamientos,
totalmente irreverentes o de desesperación, y eso hace que tengamos pues ese estado de ánimo muy, muy triste. Ahí entran también los pensamientos negativos, ¿no? Así Como ya lo es, vimos. de nuestro primer programa. Ujú. Los cambios físicos, pues obviamente otro de los síntomas es la fatiga, la falta de ánimo, como les decía, las alteraciones en el sueño, en la cuestión del apetito, cambios también, pérdida y aumento también de peso, eso puede también afectar, o pueden ser síntomas. Acuérdense que los síntomas son persistentes, o sea, es algo que cotidianamente ya lo estamos haciendo, lo estamos viviendo y se está repitiendo. Okay. Y es ahí la diferencia que yo te decía, ¿no? Como Exactamente. tener el actuar por alguna cuestión y aparte ya de manera recurrente. Así es. Y el otro son los cognitivos. ¿A qué nos referimos con cognitivos? Pues la diferencia de concentrarse, en hacer ciertas actividades, en a veces tomar ciertas decisiones. Si me inscribo en este mismo ejemplo que te comentaba, es si me vuelvo a meter a la carrera, no, o elijo otra, o qué va a pasar. Entonces, esta confusión de toma de decisiones también nos pueden orillar, evidentemente, a pues caer en ese estado de depresión. Okay. Y pues obviamente lo que mencionamos, pues el tipo de pensamientos negativos, ¿no? Es me voy a sentir bien, me voy a quedar, no voy a cumplir, sí, no soy bueno, o no soy muy, muy buen estudiante, o tal vez no me quedé en el trabajo que debería, entonces pues no soy realmente o tengo la experiencia o la capacidad para adquirir este trabajo y pues entonces caemos en este error. Esa situación, sí, sí, sí. Es entonces este modo de poner pues alerta ante Varios estos síntomas. síntomas, ¿no? Que vuelvo a repetir. El que tengamos alguno no quiere decir que ya estemos en depresión, sino vamos a cuidar esta parte, ¿no? Ahora entonces vamos a platicar, Zaida, de las causas. Las causas. Las causas de riesgo dentro de la depresión puede ser una combinación de varios factores. Entre ellos puede ser lo biológico, el factor ambiental, el factor psicológico, que influyen en un riesgo social. Ajá. Es decir, nos podemos topar con 4 causas o factores de riesgo dentro de la depresión, el cual, bueno, son antecedentes familiares. Este tipo de antecedentes familiares puede suceder que alguien de mi familia ya tuvo depresión, entonces ese mismo actuar, ese mismo comportamiento, esa misma situación o entorno, pues yo lo veo, ¿no? Se me normaliza, lo convierto en algo normal o cotidiano y entonces aprendo ese tipo de conductas, ¿no? ¿Podemos decir que es hereditaria? Pues no como tal hereditaria, Ok. ¿no? Pero sí influye un factor de conductas. Ok. ¿Sí? No puede ser tan hereditario, perdón, como por cuestión genética como la diabetes. Ok. Ajá. O cuestiones cardíacas, por ejemplo, o el cáncer, ¿no? Pero sí recurrimos que cuando alguien dentro de la familia padece una depresión y está inmerso en esa tristeza tan profunda, y al yo convivir con esa persona, y si somos niños o si somos adolescentes, normalizamos esa conducta. Y Podemos entonces, decir, perdón que yo te interrumpa, es que si no hago la pregunta ahorita, a lo mejor más tarde ya estaría fuera de tiempo. Decimos que si alguien de la familia lo ha tenido, ¿es un factor de riesgo? sí, Ok, entonces sí podemos considerar, no es una enfermedad hereditaria, no. pero sí hay un factor de riesgo. Sí,
porque son conductas que obviamente se aprenden, Ok. son conductas que obviamente se van normalizando y Bien. vivimos y aprendemos a convivir en ese mismo entorno. Entonces podemos decir que es algo conductual, o sea, que Así como yo es. lo veo, lo repito, y eso me Sí, puede generar a mí la depresión. sí, porque entonces vivimos Oh, con esa condición, yeah, vamos a sí, sí, sí. llamarle, ¿no? Entonces vemos que el papá o la mamá pues no se para, no come, no desayuna, no se baña o no sale de una habitación. Y entonces empezamos a normalizar eso y se nos hace pues una misma costumbre. Sí, Y sí, sí. acuérdense que obviamente las costumbres después se vuelven En ley, leyes, sí, sí, ¿no? sí. Entonces cuando se vuelven leyes, pues se aprenden y se repiten y se hacen y se vuelven a construir. Otro tipo de causas o efectos, pues son este tipo de enfermedades, en algunas que tienen como diagnósticos crónicos o enfermedades ya Degenerativas. degenerativas o enfermedades ya terminales, en un estado terminal de cualquier padecimiento. Ejemplo, ya hablábamos del cáncer. El cáncer es un factor de enfermedad que muchas personas asocian cuando nos diagnostican un cáncer, automáticamente pensamos pues con muerte, ¿no? Claro, Es igual, cáncer es igual a a muerte. morir. Sí, sí. Entonces lo vamos asociando, lo vamos simplificando, que cuando nosotros no podríamos salir de una cierta enfermedad, entonces traemos consigo ese tipo de pensamientos negativos y hacemos que ese estado de ánimo baje. Cuando nos diagnostican una cierta enfermedad, pues nos impide, ¿no? Hacer actividades, llevar una vida normal, rutinaria o vida laboral, vida familiar. Entonces hace que obviamente eso tenga más pausa y caigan este tipo de pensamientos y pues yo caiga en este tipo de emociones. Sí, por eso una de las cosas que se habla cuando alguien está enfermo es tratar de mantenerle el ánimo en alto, ¿no? Y por lo que ahorita nos estás platicando, imagínense, o sea, la enfermedad física y aparte que la persona entre en En un un grado de estado. depresión ya profundo, porque pues hay también depresiones niveles, Sí, claro. se complica. Así Por es. eso se pide la atención no solamente de los médicos especialistas, sino también del acompañamiento psicológico para poder sobrellevar la situación. Sí, tratamiento psicológico o al mismo tiempo también tratamiento de tanatología. Ok. Porque, o hasta psiquiátrico, ¿no? Ujú. Porque pues muchas personas pues enfrentan este tipo de situación en el cual piensan que una diagnosticado bajo un término de una enfermedad degenerativa o terminante, entonces asumen que pues es muerte, es limitaciones, es desesperación y son como muchos Sí, factores. porque eso lo ven como una sentencia final. Así Y esa es. sentencia final es la que sella ahí la aparición, ¿no? De la Ujú. depresión. Híjole. Seguimos. Sí. Y pues bueno, también otra causa es el abuso de algún tipo de sustancia, llámese alcohol, llámese alguna sustancia tóxica, ¿no? Hablando de drogas, que esto también bajo un sistema de ánimo o de acciones o hasta de pensamientos, baja nuestro rendimiento, baja nuestro estado de ánimo y eso asumimos, ¿no? Que el alcohol o alguna sustancia nos va a desinhibir o bien nos va a ayudar a resarcir pues este estado de ánimo. Entonces se nos vuelve un poco más cotidiano, pues hasta cierto punto placentero. Entonces eso también lo ocupamos para pues evitar cualquier tipo de situación. Porque siempre se ha pensado, ¿no? Que estas sustancias, vamos a hablarlo así, variada,
nos ayudan a olvidar la situación en la temporalidad, nada más en lo que Así está el es. efecto, ¿no? Y que lamentablemente nos lleva después al vicio, a Ujú, la dependencia, y esto lo agrava, ujú, ¿no? Entonces, es lo que tristemente en algún momento lo hemos hablado, no nada más contigo, lo he hablado en otros episodios, en otras temporadas, de la falta de conocimiento. No ujú. se tiene claridad ni en los conceptos, ni en las circunstancias, y todo lo malinterpretamos. Ujú. Y ese malinterpretar nos lleva a agravar las situaciones. Híjole, así que quienes nos estén escuchando y tengan un familiar que esa sea su postura, Ujú. busquen ayuda lo más pronto posible, porque no hay nada que nos haga olvidar la situación. O sea, No. es en el momento, por el Ujú. efecto inmediato, Sí, pero la realidad ahí se va a mantener, así ¿no? es. Entonces pasa cierto momento de efecto y es cuando obviamente regresa pues tu estado emocional, Ujú. ¿no? Inmerso en la situación y caemos en ese estado de depresión, Ok. ¿sí? Entonces necesitamos Incluso más eh, profundo, ¿no? sí, Ujú. sí, porque entonces ya te sientes mal porque necesitas ese influjo, Ujú. ¿no? De, vamos a llamar, de adormecer Mm. ese estado y también la mente, y entonces buscamos refugiarnos en este tipo de sustancias, ya sea el alcohol o las Oh, drogas. no, no, Ujú. sí. Y pues otro tipo de causa que obviamente también es muy, muy normal y también es un factor muy, muy riesgoso, es pues los estados traumáticos. Ujú. Los estados traumáticos dentro de la depresión pueden ser situaciones que nos marcan, que nos determinan un estado de ánimo, ya sea un suceso, una pérdida, un suceso muy fuerte de dolor que nos haga perder un poco ese estado de conciencia. Es decir, a lo mejor un asalto muy fuerte, un impacto de un accidente o una pérdida muy dolorosa nos indica, obviamente, pues volvernos a sumergir en ese estado de tristeza profunda y si no llevamos el buen tratamiento o seguimiento, pues podemos caer en esta depresión. Fíjate que este elemento de depresión, cuando ocurre algo fuerte, Ujú. la gente no lo toma en cuenta. Incluso es hasta capítulo, ¿no? No. Para películas y novelas. Cuando hay un cambio de conducta en Ujú. alguien, en lugar de buscar la causa de ese cambio de conducta, se Ujú. justifica diciendo, no, pues está cambiando, es su carácter. Lo Ujú. que yo te comentaba hace rato, ¿no? Porque mucha gente piensa así, ah, introvertido, ah, es introvertida, o Ujú. se volvió introvertida. Ujú. Pero no, o sea, puede ser que un efecto por esto que tú estás diciendo, ¿no? Sí, en muchas ocasiones el de una pérdida, vamos a Ujú. dar ese ejemplo, el de una pérdida tan significativa, sea de un familiar muy cercano, nos sumergimos en esta tristeza, en este aferrar del por qué se fue o por qué lo perdí o por qué ya no lo voy a volver a ver. Y entonces pasan los días, pasa el tiempo y después decimos, ¿y dónde está tal persona? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Ay, pues está dormido, está acostado, está en su cuarto, no quiere comer, pero lo normalizamos. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las respuestas normales? Déjalo, se le va a pasar, Eso. o al rato regresa, o al Ujú. rato le da hambre y sale de su cuarto. Y empezamos, Ujú. ¿no? Como te repito, a normalizar estas conductas y no nos enfocamos a que realmente está en un estado de depresión. Y qué Ujú. bueno que lo repitas mucho para que nos hagamos conscientes, ¿no? Porque, eh, vuelvo a repetir, lo normalizamos, como bien dices, Ujú. y a veces lo justificamos de una manera incorrecta, ¿no? Porque a veces lo Sí, vemos en alguien, ah, seguramente está peleando con la novia,
Sí, Seguramente algo le pasó en el trabajo. sí, exacto. Y lo corrieron del trabajo y por eso está Sí. encerrado en su cuarto. Pero ya se le va a pasar. O peleó con la novia y ya mañana se le pasa y va a salir, ¿no? Sí. Y va a querer ir con nosotros al convivio, la fiesta, el Ujú. festejo. Pero cuando esto se vuelve ya muy rutinario, ya muy cotidiano Ujú. y ya de muy constante, entonces ahí es una alerta. Ajá. Ok. O cuando pues, es que está triste porque no se quedó en la universidad y no se quedó Ujú. en la carrera, pero ya lo voy a meter a un curso y entonces va a estar bien. Pero Ujú. no sabemos a lo mejor qué situación está pasando esa persona bajo cualquier ejemplo que estemos Ujú. dando, qué está pasando en su mente, qué está pasando en sus sentimientos que haga que caiga Ujú. en esta tristeza profunda. Claro. Ujú. Y por eso pongan mucha atención, la verdad, pongan mucha atención en su familia, sobre todo ahora es triste que desde los niños, Así ¿no? es. De los niños, y al ratito vamos a ver ese Ujú, punto, ujú. pero es triste y es complicado ver en niños ya padeciendo esta situación. Muy Y cotidiano. muy cotidiano, exactamente. Adolescentes, hoy tanta problemática que hay con los adolescentes y todo por mal entender Ujú, y no atender ujú. una depresión. Así es. Bueno, o sea que mucha atención, por favor. Yo creo que es una invitación a todos a poner ahí atención a sus familias, o a sus familiares, mejor dicho, en cualquier nivel de vida, ¿eh? No nada más vayan a pensar en los adultos, ya lo vamos a ver hasta en los niños, adolescentes y mucha atención. Ahora vamos a ver esta parte de los niveles de gravedad, Así es. porque hay niveles también. Claro, Okay. hay niveles, hay obviamente como enfoques Uh-huh. que también nos llevan o nos pueden encaminar un poquito a lo que es obviamente esta parte de la Uh-huh. depresión. En la depresión también se manifiestan pues 3 niveles de gravedad Okay. y 3 fases depresivos, ¿no? Uno, obviamente, dentro de los niveles de gravedad es la depresión leve, Uh-huh. la depresión moderada y la depresión pues obviamente muy grave. Uh-huh. Hay este tipo de escalones, vamos a llamarle así, para tener como la alerta y designar exactamente cuál estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo y cómo ponerle atención Uh-huh. para poderlo trabajar y atenderlo sobre todo. Okay. Uh-huh. Uno de la depresión leve, pues se caracteriza por un bajo nivel de energía prácticamente, fatiga, alteraciones en nuestro cuerpo, en nuestro sueño, pérdida de alimento, como les mencionaba, baja o pérdida, o aumento, perdón, de De peso, peso. ¿no? Uh-huh. Y pues esto se puede decir, como les digo, una tristeza pues un poco leve, Uh-huh. pero podemos todavía salir con un buen tratamiento psicológico o buen tratamiento de compañía, Uh-huh. puede salir este tipo de la depresión leve. Y la depresión moderada es aquella que influye más el tipo de pensamientos ya un poco más negativos. Uh-huh. Es la actitud pesimista, pues yo no sirvo, yo no soy bueno, a mí no me gusta y no quiero ir, y entonces hay esta cierta negativa, Uh-huh. ¿no? Por no hacer cosas. Influye también un poco del impacto de la funcionalidad de las personas. Ajá. Es un poco también acompañado con la depresión leve. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué entendemos por funcionalidad de la persona? Pues de que no funciona, o sea, de que no hace sus actividades Ok. diarias, no se incluye a la familia, no se Uh-huh. incluye a Que un núcleo podemos decir que laboral. de esa rutina que tenía se Exacto. ha ido apagando. De esa Ok. funcionalidad que tengo yo como persona, Uh-huh. no la hago. Ok. Uh-huh. Era lo que decías, el trabajo, el Sí, deporte. no, a lo mejor
ya empiezo a faltar al trabajo, Ujú. empiezo a tener como esta apatía de algún convivio, alguna relación con compañeros del trabajo, o me pueden decir, o pierdo tal vez, otro ejemplo, pierdo alguna actividad física que yo esté haciendo, Ok. un deporte, un gimnasio, entonces Ujú. ya pierdo el interés de en función de mi cuerpo y de mi mente. Ok, Ujú. perfecto. Y la depresión grave, pues bueno, pues es una severa e intensa presencia de pensamientos totalmente negativos, esta incurrencia en pues totalmente no querer hacer absolutamente Ujú. nada. Es enclaustrarnos, encerrarnos, vivir prácticamente por vivir, existir por existir, pero no nos enfocamos realmente a analizar, a sanar, a trabajar y tomar este tipo de conciencia que ya no puedo yo salir solo por mí mismo. Ujú. Entonces tengo que ayudar o tengo que hacer recurso de algo más, ya sea terapia psicológica o terapia psiquiátrica o hasta medicarnos, ¿no? Para contrarrestar la cuestión emocional con la cuestión funcional. De tu experiencia, Zaida, ¿cuáles son las depresiones que más has atendido tú de estos tres niveles de gravedad? ¿La leve, la moderada o la grave? Pues más leve y Ujú. moderada, Ok. ¿no? Ya la depresión más grave Ujú. ya es totalmente bajo un tratamiento psiquiátrico. Psiquiátrica, ok. Ujú. ¿Hay posibilidad de salir? Sí, ¿Sí se por sale? Ok. supuesto, por supuesto. Aquí hay un punto muy importante que me Ujú. gustaría aclararlo. Mucha de la depresión grave, si no es atendida, si no Ujú. es bien guiada, si no es bien encaminada a un proceso psiquiátrico, Ujú. puede generar y puede detonar una enfermedad mental, Ah, ok. aparte de la depresión. Ajá, Sí, sí, estamos sí. hablando que la depresión es un estado mental. Ujú. Ujú. Es una enfermedad mental, pero puede generar más allá de otra enfermedad mental. Es Ujú. decir, una paranoia, tal vez una esquizofrenia, mucho de este tipo de enfermedades mentales que añadido a la depresión, pues la detona. Ok. Porque entonces, si no tenemos un buen sueño, si no tenemos una buena alimentación, si no tenemos una buena guía, la mente se empieza a trastornar y entonces empezamos con estas alucinaciones, con este tipo de escuchar voces, de sentir estos delirios de persecución. Ujú. Entonces, pueden detonar, más allá de una depresión, una enfermedad Ujú. mental Más más grave. complicada. Y entonces está, pues, latente ahí una enfermedad mental, ¿no? Como acabamos de hablar. Ahora vamos a hablar de las fases. Hay fases dentro de la depresión. Fíjate que es bien complicada la depresión Mucho. y creo que quedó claro en la introducción cuando dije, no sabemos en realidad lo que decimos, ¿no? Haciendo alusivo a este tipo Ujú. de comentarios o a tu introducción, Ujú. muchos confundimos Ujú. la parte de la tristeza con depresión. Ok. Ajá. Ya se vuelve algo muy cotidiano porque hoy por hoy he escuchado que muchas personas dicen, Ujú. ¿qué tienes? Y, ay, es que ando depre, Mm. ¿no? ¿Y por qué? Ay, pues porque a lo mejor corté con mi novia o pues ya me liquidaron de mi trabajo, ¿no? Pero pues vamos a una fiesta, ¿no? Te invito a una fiesta y de repente dicen, no, es que no me siento bien. Ujú. Y cuando te comentan, pues es que va a estar fulano o va a estar sutano y va a estar este amigo o esta amiga y entonces va a haber esto y va a haber música y va a haber... En 2 minutos te bañas, te cambias, te arreglas
y te sales a la fiesta, ¿no? Y ahí es para que nos demos cuenta que no estaba en depre. Exacto, entonces ahí es donde decimos, estamos en un estado de tranquilidad o de melancolía o de tristeza por un suceso que me pasó, ¿no? La pérdida de un ser querido, la pérdida de la novia, la pérdida de un trabajo, y entonces, pero pues nos llaman para la fiesta y nos cambiamos, nos bañamos y bailamos y seguimos nuestra vida cotidiana. Entonces no hay que confundir la parte de una tristeza, que es un sentimiento normal y que todo mundo lo podemos percibir y lo podemos sentir, pero hay situaciones que obviamente no tenemos que confundir con me siento un poco baja de ánimo o me siento triste. O estoy melancólica, estoy deprimida. En depresión, sí, muy que delicado. Que ya es otro tema. Y dentro de eso, pues son las fases depresivas. Y yo creo que estaría bien invitar a la gente a sacar de su vocabulario la palabra, ¿no? Sí. Porque yo creo que también hay que tener respeto por quienes padecen verdaderamente un nivel de depresión. Entonces, yo sí les invitaría a que no tomen la palabra nada más como palabra, como expresión, por respeto, ¿no? Y yo pienso que nadie quisiera vivir una depresión. No, por supuesto que no. Y yo creo que en este preciso enfoque, creo que la palabra más correcta es ser empáticos. Exacto. ¿No? Ser muy empáticos precisamente con este tipo de situaciones o este tipo de personas que tienen este padecimiento, que no es tan fácil, una, darse cuenta, dos, aceptarlo, y tres, obviamente poderlo enfrentar o poderlo expresar o poder trabajarlo. No es tan fácil y creo que sí tendremos que ahí ser un poco empático bajo este recurso para las personas que lo padecen. Y algo también que pienso que es importante y que también es difícil, como ya lo hablamos creo que en el episodio anterior, el querer ser ayudados. Porque cuesta mucho, ¿no? Ya lo hablamos cuando estábamos hablando de la ansiedad, precisamente. Cuesta mucho poder, el aceptar que padezco algo y buscar esa ayuda, ¿no? Entonces, pienso que cuando una persona está en depresión es un poquito más complicado aceptar el que necesito la ayuda y buscar la ayuda, ¿no? Entonces, seamos empáticos. Sí, porque a veces en este estado pues nos aislamos, claro. ¿No? Te aíslas obviamente de un círculo social, de un círculo familiar, y entonces pues no lo expresas, no lo dices, y es donde obviamente pues no recurres a este tipo de ayuda. Claro. Muy bien, vamos a ver entonces las fases. Las fases depresivas, la primera es, bueno, la fase aguda, que prácticamente se manifiesta por una cuestión física, se manifiesta por una cuestión mental que retorna a este tipo de pensamientos totalmente negativos. Como les decía, perdemos como el interés por algún deporte, por alguna actividad física, el gimnasio, el ir a correr o levantarte temprano para ir a hacer tus rutinas, el pertenecer a un grupo de algún deporte o acudir a algún torneo. Entonces vamos perdiendo ese interés en funcionalidad, como les decía, de nuestras actividades, de nuestra cuestión física y de nuestra cuestión mental. Entendemos esta fase aguda como la manifestación de la depresión, cuando Así se es. está en la depresión. Sí, cuando apenas se está como manifestando y estamos haciendo como tan recurrente en este tipo de actitudes, que pues obviamente ahí es un detonante, ¿sí? Que nos dice algo está mal. Algo está mal. La otra fase, pues es obviamente la recuperación. Esto es que los síntomas empiezan a disminuir
un poco, empiezan a calmar esta parte de nervios, esta parte de fatiga, obviamente tomando en cuenta que aquí ya es un tratamiento. Ajá, y es cuando acudimos ya sea al psicólogo o bien con una ayuda psiquiátrica, y ya tenemos esta ayuda o este acompañamiento tanto mental, conductual y también médica. Entonces la fase de recuperación es donde ya vamos a ir viendo cierta mejora en actividades, en gustos, ya le empiezo a dar un poco de pie o de apertura a este tipo de situaciones que yo voy viendo o voy viviendo, y va a ir funcionando también de manera gradual. Aquí ya es cuando la persona ya buscó ayuda, sí. Ya se está dejando apoyar y guiar y acompañar. Sí, o tenemos o estamos trabajando bajo un tratamiento médico. Ok, perfecto. ¿Sí? Y la otra fase, pues ya es de mantenimiento y la prevención. Ajá. Ya aquí, ya totalmente, ya llevamos de acuerdo ya un proceso con tiempo, como les digo, terapéutico médico, y vamos dándole pauta a nuestras cosas, nuestra forma, nuestras actividades, y evitando al mismo tiempo una recaída. Que si nosotros cortamos o suspendemos por nosotros mismos sin tener previamente la atención de un psiquiatra o de un médico, donde te diga tanto tiempo vas a tomar un medicamento o vamos a ir reduciendo las dosis, entonces pues nosotros no podemos suspender un tratamiento así porque sí. Ajá. Sí, y eso es lo que hacemos muy común, ¿no? Como cuando ya nos sentimos bien, ya, lo voy a dejar tomar, ya me siento bien. Sí. Y la enfermedad todavía no está exacto. eliminada. Recordemos que obviamente el uso del fármaco es una ayuda, ¿no? Que va a contrarrestar un poco este estado de ánimo, pero también es mucho, obviamente, del trabajo psicológico. Ajá. Entonces nosotros no podemos suspender una ayuda o un tratamiento farmacológico de acuerdo a un especialista, un médico psiquiatra, nada más porque nosotros nos sentimos bien. Puede ser y puede ser un poco complicado y a la vez también un poco difícil o hasta cansado el estar tomando, ¿no? Un cierto medicamento o una pastillita o 2 pastillitas diarias, o a veces empezamos a sentirnos un poquito mejor y decimos, ay, bueno, ya se me olvidó, ya mañana me la tomo. Y no, tenemos que ser totalmente constantes, totalmente muy conscientes de lo que está pasando. Sí, incluso son un poco más delicados, ¿no? Sí. Por eso hay que tener más cuidado. Sí, por eso son medicamentos controlados, que no lo puede nada más dar un médico o ir nosotros rápidamente a acudir a la farmacia, ¿no? Y comprarlos. No, tiene que ser un médico y tiene que ser bajo una receta médica. Sí, y tampoco son fármacos que se consiguen tan fácil en la esquina, ¿no? Pues sí, vete a la no. farmacita y ahí está. No. Mucha atención. La verdad, ser cuidadosos cuando estemos sintiendo, ¿verdad? Algunos de estos factores o sentir de lo que uno está viviendo y dice, no, esto no es normal. Nos conocemos, yo creo que aquí también entra eso, el conocerse, ¿no? Así es. Como seres humanos, conocer cómo sientes, lo que piensas, cómo lo piensas, porque todo es un todo. Y cuando hay algo diferente es cuando decimos algo está anormal, ¿no? Sí. Entonces, mucha atención. Y antes de pasar al siguiente punto, ¿es correcto decir padezco depresión? Sí. Ok. Sí, como cualquier tipo de situación o enfermedad, ¿no? Padezco, los que dicen padezco de diabetes o padezco de cáncer o padezco de cualquier síntoma que obviamente o enfermedad que tengamos, sí es lo más común Correcto. y lo más correcto. Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar los síntomas en los niños y en los adolescentes. Podríamos decir que la depresión es
lo normal, lo común y hasta cierto punto que a todos nos da de igual manera, ¿no? Pero no. Hay una diferencia, por ejemplo, en esta etapa de los infantes y también de los adolescentes a una depresión, ya hablando de personas de la tercera edad. Es totalmente diferente. Okay. Sí, vuelvo a repetir, es muy complicada la depresión. Sí, mucho. Y todos pensábamos que, digo yo, empezando por mí, en mi ignorancia, bueno, que a lo mejor sí tenía niveles, pero pues hasta ahí, pero no, incluso el sentir de cada etapa de la vida es diferente en base a una depresión. Entonces es lo que vamos a ver sobre los niños y adolescentes. Entonces ya vimos que ellos también viven esta depresión o la pueden experimentar, pero distinta. Sí, y que en esa etapa de los niños, muchos papás, y aquí sí les pediría como que mucha atención, mucho enfoque a ciertas actitudes que obviamente van a ir manifestando los niños. Es decir, a veces lo confundimos con rebeldía, ¿no? Lo confundimos con que son groseros, ¿no? O tienen una mala conducta y pues a veces también lo manifiestan en la escuela y es cuando entonces confundimos y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Y la reacción como padres no es la correcta. Exacto, porque a veces pues obviamente los agredimos. Y pues, se agrava. Hasta llegamos a los golpes, llegamos a los gritos, llegamos a ciertas alteraciones y pues efectivamente, como dice, se agrava esta situación y no centramos realmente el objetivo que es una depresión. Para eso también hay psicólogos o psiquiatras infantiles. Wow. Sí, no nada más un psiquiatra puede atender a todos, sí, pero también hay especialistas. Exactamente. Okay. Y en algunos niños en una edad pequeña, pues se puede presentar síntomas como irritabilidad, bajo influjo obviamente de energía, mucho sueño, mucha pesadez, mucha falta obviamente también de interés de este tipo de actividades, dolores de cabeza, mala conducta en la escuela, que les cuesta también mucho trabajo socializar, ¿no? Son aquellos niños que de repente de la escuela dice, es que ¿por qué no quieres jugar? ¿Y por qué no haces amigos tan fácilmente? O cuando los papás le preguntan, ¿y tienes amiguitos? Y el niño dice, no. ¿Y qué haces en el recreo? No, pues me la paso yo solito, ¿no? Sentado y no tengo amigos, no platico, no juego y son aquellos niños que también se aíslan, ¿no? Dentro del salón de clases. Que no les gusta exponer, que no les gusta platicar, que no pueden tener como esta convivencia ya muy, muy cotidiana. Y también en la parte de los adolescentes es un poco más de atención, porque si bien dejamos pasar estos síntomas, como digo, como rebeldía, como mal comportamiento de los niños, pues en los adolescentes entonces lo vemos más complicado. Entonces es un grosero, es altanero, me contesta y es rebelde y mostramos como cierta irritabilidad en este tipo de comportamientos. Y es que en un niño es muy claro, ¿no? Porque tenemos como que un patrón ordinario en los niños, ¿no? Juegan, parece que nunca se cansan, sí. Andan haciendo travesuras, que es el actuar normal del niño, claro. ¿No? Y cuando ves una conducta distinta al patrón común, entonces ahí es cuando hay que poner pues, atención. No, y ahora imagínate en un adolescente en donde la adolescencia en sí es una etapa muy complicada, ¿no? A lo mejor en algún momento podemos hablar de los adolescentes exclusivamente porque falta entenderlos. Y entender esta situación. A veces
es algo tan simple, Ujú. pero no todo las personas tenemos este conocimiento bajo el concepto de lo que es adolescencia, Sí, sí, sí. ¿no? Realmente, ¿qué es adolescencia? Pues es adolecer. La misma palabra lo Lo dice, dice. ¿no? Ujú. Adolecer, que entre una etapa adulta y una etapa infantil. Pues no, es donde obviamente el adolescente pues empieza con este rol y con esta adaptación de, entonces, ¿en dónde encajo? Ujú. Entonces, ¿en dónde empalmo? Ujú. ¿No? Sí, No hay, o soy niño, o ya no soy niño, o ya soy sí, un adulto pequeño, o sí, porque hay un choque. precisamente tenemos esta confusión porque dices, bueno, es que yo ya quiero hacer cosas, ya quiero Ujú. hacer cosas de adultos, ¿no? Claro. Pero no puedo porque todavía tengo 17 o 18 años, 16, perdón, y todavía no puedo hacer cosas de adultos. Ajá, pero tampoco soy niño porque ya las cosas de niño me aburren. Ujú. Entonces, y no quiero que me traten como niño porque ya me Ujú. siento grande, pero no estoy en una edad adulta para hacerlo, ni tampoco tengo la conciencia Ujú. para hacerme responsable. Entonces es ahí donde entra la confusión y todo este tipo de conductas y toda esta confusión de pensamientos añadido abajo todas las circunstancias en las que estamos, Mm. ¿no? Les digo, de escuela, de la novia, de amigos, de este conjunto de pérdidas, pues es donde viene el estado de ánimo de tristeza. Si no es bien tratado, se convierte en una depresión. Y si le añadimos la depresión ya como tal, Ujú. híjole, la verdad que sí, sí nos falta, creo, mucha atención y mucha conciencia. Sobre Mucha todo eso, conciencia, ¿no? Y mucha bueno, conciencia y muchas alertas que nos pueden dar, ujú. ¿no? Ciertas conductas que tenemos que saberlas, que tenemos que atenderlas para darle esta atención Atención, primaria, ¿no? claro. Y no dejar que, pues, obviamente avance Ujú. la situación o la Sí, problemática, sí, sí, ¿no? y es lo que hay que evitar, ¿no? Si hay la posibilidad, ya nos dimos cuenta de que hay elementos que nos digan que hay grado de depresión, pues poner atención, no dejarlo pasar porque se complica la situación y estuvo a nuestro alcance evitar Ujú, pues esa gravedad, ¿no? Así que por eso compartan el video, también este video, este tema, ¿no? Porque ujú. sí, la verdad sí, 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 hay que poner mucha atención, hay que ser cuidadosos. Entonces, seguíamos entonces con los adolescentes. Sí, Ujú. y también aquí hay también un factor importante que es pues la ansiedad, ¿no? Ujú. La ansiedad obviamente se manifiesta mucho en esta etapa de la adolescencia porque vienen también los cambios físicos. Ajá. Ok. Viene obviamente desde la pubertad, empiezan estos cambios físicos y si tal vez no los encaminamos, no le damos una buena guía, o pues también las situaciones o el mismo entorno en el que esté viviendo este adolescente, como violencia intrafamiliar, Ujú. puede haber consumo de sustancias, pues obviamente no una buena guía de emociones, no hay esta parte de afecto, no hay esta parte de empatía, pues a dónde va a llegar este tipo de pensamientos, Ujú. a una ansiedad totalmente negativos y caemos en esta depresión. Porque entonces los mismos adolescentes lo dicen, ¿no? Y hasta eso ellos se expresan así con que nadie me entiende, nadie sabe, nadie me comprende, Sí. no soy escuchado, no encajo, ¿no? También para los adolescentes es un poco complicado pertenecer o ser aceptado dentro de un círculo Ujú. o de un núcleo, ya sea laboral, escolar, porque entonces no encajo, porque entonces no soy fuerte, porque entonces o no quiero pertenecer a este grupo de amigos donde toman, donde se envician, entonces no sirvo. Entonces no soy bueno, no soy buen amigo, y si a eso le añadimos que no tienen una buena guía en casa, pues ahí llegan los problemas más complicados. No, nada más te escucho y genera tratar de reflexionar cómo venimos también, porque venía a mi cabeza ahorita lo cultural, Ujú. ¿no? Porque arrastramos la cultura
una cultura tampoco tan positiva, ¿no? Venimos de una cultura también bastante pesimista, que si le añades es como estar tratando de hacer una sustancia ahí en una personita y le avientas todo lo malo. Y que también no sea, aunque en la escuela nos Ujú. hablan mucho de valores, ajá, y sabemos cuáles son los valores, pero realmente no los llevamos a la práctica, ¿no? Entonces, por eso existen también los antivalores, Ujú. ajá. Entonces, si no damos esta guía, este acompañamiento en casa, en la escuela, y llevamos esta buena comunicación, pues se pierden los valores, se pierde obviamente este seguimiento, este aprendizaje o esta enseñanza, y Ah. entonces pues no hay un buen Y seguimiento. más que ahora que estamos en una crisis de valores terrible también, en donde Así a ver es. cuál valor es el que vale la pena, vale, ¿no? Ujú. Pero va, muy bien. Ahora vamos a hablar de la depresión en los adultos En los mayores. adultos mayores, que yo les decía, no es lo mismo, Sí. ¿no? Ahí, en esta etapa de la tercera edad, se ve mucho, mucho, mucho el estado de depresión. ¿Por qué? Pues muchas veces por abandono Ujú. de los mismos familiares, es decir, por atención, por cuidados, por pues verlos, darles una buena alimentación o darles este tipo de acompañamiento. Y ahí es donde se ve, obviamente, más reflejada la depresión. Muchas veces podemos decir que el tipo de vida que llevan las personas adultas mayor o de las personas de la tercera edad es ya más rutinaria, es ya más monótona, tal vez ya más pausada. Si bien hay personas, te repito, adultas mayores, que pues ya no trabajan, ya no tienen una actividad, ya no tienen estas actividades tan cotidianas, Ujú. entonces pues ya quedan más en casa, se ven más obviamente en un descanso y los empezamos a aislar, ¿no? Como familia. O a Ujú. veces, hablando de este tipo de valores, ¿no? Les decimos a los abuelitos, ay, es que, pues, ¿para qué le explicas o para qué lo invitas si ni baila, ni convive, o es diabético y no puede tomar refresco, no puede comer pastel, entonces no lo lleves a la fiesta, ¿no? Ujú. O, ay, porque hay que cambiarle tal vez un pañal y y hay que estarle partiendo la comida, y entonces los empezamos a A aislar, relegar, ¿no? Ujú. a renegar, y los empezamos a aislar, y entonces por esta falta de actividades, ¿no? O por esta falta de relación, entonces las personas de la tercera edad empiezan con actitudes, pues, que se aíslan, que empiezan a perder también ciertas capacidades, como el caminar, como el comer, como el escuchar o el ver, ¿no? Ujú. Entonces, los empezamos totalmente a aislar y no darles la atención necesaria. Porque, pues sí, podemos empezar a perder nuestras capacidades, podemos empezar a perder nuestras partes también cognitivas y de memoria, pero olvidemos una situación que también las personas adultas mayores también sienten. Eh, y Ujú. también falta esa empatía, como bien decías, Exacto, ¿no? sí, Porque esa falta de empatía es muy común en la tercera edad, sí, ¿no? Sí, a sí. veces como que somos en los extremos, ¿no? En los niños igual nos falta empatía, pero también en la vejez nos hace falta. Y a Mucha. veces pensamos que no vamos a llegar. Ujú. Y ahí es cuando no somos conscientes. Hay gente, ay, pues a lo mejor no llego. Y si sí llegas, o sea, siempre hay Sí. que, por eso mismo Cristo dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te haga, ¿no? Tú Ujú. trata a los demás como quieras que te traten a fin de cuentas. Y me llama la atención eso que pones aquí en el guión. La depresión no es parte de la vejez. No, no, Por no, favor, no. atención, la vejez no es
perdón, La la depresión. depresión no es parte de la vejez. Y eso Sí. es importante porque ya la gente, otra vez, esa normalidad cae, ¿no? Por todos Ujú, los factores que decías, ¿no? A veces se pierden muchas capacidades y dentro de la pérdida de las capacidades también, como no hay tampoco ese proceso de aceptación y de ujú, preparación para la vejez, ujú. como consecuencia viene una depresión, ¿no? Sí, 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 Pero no es sí. normal, Sí, no, no es no, parte de. no, no es normal en Ujú, este tipo de cambios de personalidad, en ujú, este tipo de cambios físicos, en pérdidas cognitivas, pérdidas de ujú, memoria. Entonces, pues no somos empáticos, no le damos esta atención, no le damos este seguimiento y por lo tanto, pues tampoco somos un poco, pues sí, empáticos a los abuelitos, ¿no? ujú. Que tenemos viviendo en nuestras casas. Entonces, les digo, estas actitudes de fatiga, pérdida de apetito o aumenta obviamente el sueño, pues a veces los vamos olvidando, no les ponemos como esta atención y Ujú, es ahí donde también este factor vulnerable, ¿no? Porque son vulnerables ujú. las personas de la tercera edad, pues no les damos esta atención. Entonces, pues si en un niño, en un adolescente medio lo entendemos, en un adulto mayor no, Ya es ni más siquiera lo complicado. volteamos a ver, Sí. ¿no? Y creo que sí, tenemos que ser un poco mucho, 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 muy empáticos. Cuidadosos en ello y pues todos somos parte de un todo. Ujú. Así que creo que sí debemos de tomar muy en cuenta esto. ¿Cómo podemos prevenir? Vámonos a la parte de la prevención para ir cerrando ya esta parte de este tema que a lo mejor dirán ustedes, híjole, fue mucha información, pero dentro de esta mucha información, podemos ir tomando que nos ayude para ir analizándonos también a nosotros mismos y poder analizar a quienes están a nuestro alrededor. ¿Y de qué manera, Saida, podemos prevenir caer en un estado de depresión? Pues muy simple, haciendo obviamente conciencia Ujú, de todo lo que tal vez nuestro cuerpo empiece a trabajar, empiece a sentir, empiece a manifestar, ¿no? Ciertas cosas o ciertas actitudes, poner como este trabajo de conciencia, de decir, todo lo podemos prevenir. ujú, O sea, eso hay que ser muy, muy conscientes y muy real. Todo lo podemos prevenir, obviamente tomándolo mucho en cuenta, qué es, cómo es, qué es lo que siente, cómo se manifiesta mi cuerpo, cómo se va presentando, es como podemos prevenir cualquier cosa, ¿no? Es ujú, como tan simple cuando ya nos sentimos muy mal ujú. o algo en nuestro cuerpo está mal, entonces es cuando acudimos al médico. Y el médico nos manda obviamente unos laboratorios. Ok. Y sobre los laboratorios ya decimos, bueno, pues ya me los hago porque ya me los mandó el médico. Ujú, Pero realmente nunca tenemos la conciencia de decir, a ver, yo me voy a ir a sacar unos laboratorios para prevenir y nada más saber cómo ando en mis niveles. sí. No lo tenemos hasta que nos los manda alguien más, ¿no? Sí, no, no somos, no, era parte de No nuestra somos cultura, ajá, de conscientes nuestra cultura, y que perdón. nuestra cultura tampoco nos Ujú, los da. Entonces, una forma de prevenir es pues tomar esta parte de conciencia, ujú, tomar las medidas en control del estrés, de la ansiedad, ser obviamente el trabajo psicológico y de la resiliencia, de saber y de ser obviamente muy empáticos de acuerdo a lo que yo voy a ir procesando, lo que tengo que sanar, lo que tengo que trabajar, lo que tengo que depurar. ujú, Es muy importante el trabajo de ser muy resiliencia. Y pues la prevención de la ayuda emocional y la ayuda médica en dado caso, ¿no? La ayuda psicológica con terapia y al mismo tiempo, pues también la ayuda médica con un buen tratamiento psiquiátrico si es que lo requiere. Y no automedicarse, no auto explorar ujú. técnicas o terapias que tal vez
no son buenas y pueden agravar esta situación. Ujú. Y sobre todo, pues tener la alerta Ok. de los entornos o bien de los familiares mismos que puedan ayudar al niño o al adolescente o poner mucha atención a las personas de la tercera edad. Tercera edad, sí, sí, cuidadosos. Y igual como comentas aquí, no acercarse a la familia, a los amigos. Sí. Entonces, esa cercanía también que hace falta, Uh-huh. ¿no? Hoy ya como que eh, estamos dejando que cada quien viva en su propia realidad, en su propia galaxia, en su propio planeta y se malentiende con la libertad, ¿no? Ah, es que son más libres. Y no, esa cercanía creo con la familia siempre ha sido necesaria y fundamental. Mucho. Y con los amigos también, sí, con los buenos amigos, ¿verdad? Porque también hay que poner atención ahí quiénes son los amigos. Y que a lo Y mejor eso puede ujú, orillar a tomar malas decisiones, exactamente, por las ¿no? malas influencias, los Sí. malos amigos. Así que pues ser cuidadosos y sean cercanos con la familia, con los amigos. Uh-huh. Mucha atención ahí. Yo creo que ese estrés que ya vimos se manifiesta tanto que a veces nos lleva precisamente a romper esas relaciones fundamentales, ¿no? Uh-huh. Y Uh-huh. nos aislamos y ese aislamiento genera que nos hundamos en una depresión, ¿no? De que en Uh-huh. un cuadro de tristeza se complique y caigamos en una depresión. Así es. Saida, muchísimas gracias por Gracias a ti. habernos iluminado con este tema. Yo estoy igual muy sorprendido porque es algo muy complicado, lo vuelvo a repetir. Y Yo, pues sí. aparte de lo complicado, Ujú. yo le diría es importante. Ok, sí. Es muy, muy importante tener como estas alertas, como Ujú. les menciono, de actitudes, de comportamientos que hagan que entonces yo ponga atención Ujú. en quien lo padece para recibir la ayuda y prevenir, ¿no? Claro, y prevenir, sobre todo eso, Así es. prevenir y, y siempre estar en alerta para que estemos en un equilibrio constante, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo importante, mantenerse en equilibrio. Así que muchísimas gracias, estimadísima Zaida, psicóloga Zaida, por haber compartido con nosotros este tema que dentro de lo complicado, pues también es bonito conocer y saber, ¿no? Claro, Para que lo podamos atender también de la mejor manera, así ¿ok? es. Entonces, aunque sean males psicológicos, mentales, también aquí existe, como bien dijo ella hace un momento, no hay que automedicarse, por No. favor, ¿eh? Hay que una terapia, eso, miren, mejor busquen a un profesional, ¿verdad? Porque a veces... Y tampoco Mm, autodiagnosticarse, sí, ¿no? sí, sí, porque ay, probablemente es esto, ya buscan un test en el internet y, entonces padezco de esto y, O en el mismo uy, internet buscamos obviamente síntomas y entonces lo relacionamos y decimos, sí, yo tengo, sí, 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 sí padezco, exacto. ¿no? Y para esto, pues obviamente hay muchas información Ujú, y que pues obviamente empezamos a tomarnos claro. cosas que contrarresten según lo que tengo, ¿no? Claro, Pero claro. no Sí, es lo sí. correcto. Y ahorita que está tan en boga la inteligencia artificial y buscan su chat de inteligencia artificial, me lo dijo, es certero. Sí, Recuerden no. que a fin de cuentas la inteligencia artificial también está ahorita todavía avanzando, creciendo y no hay certeza plena. Así que Así es. mejor vayan con un especialista, háganse un buen diagnóstico Ujú. y que les den el tratamiento más adecuado. Pues mis queridos amigos y amigas, agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en este episodio. Agradezco de todo corazón nuevamente a Zaida por habernos acompañado en Gracias a este ti. tema sobre la depresión. Así que mis queridos amigos y amigas, no olviden seguir este canal, darle like a este video, compartan también este episodio porque hay gente también que bueno, y eso no lo comenté ya con Zaida, pero lo comparto con ustedes. También hay muchas personas que no aceptan esa realidad y a veces lo escuchan de quienes están a su alrededor y aún así no lo creen. Ya cuando escuchan de terceras personas esta problemática, entonces les hacen conciencia.
Entonces, pues no desperdiciemos esta oportunidad, compartan este episodio, ¿verdad? Todo el video completo con aquellas personas que padezcan a lo mejor depresión o que ustedes intuyan que pueden tener algún grado de depresión, para que pues ellos haciendo conciencia o ellas haciendo conciencia pues puedan buscar la ayuda oportuna. Así que ojalá que sea de gran ayuda para ustedes también toda la información que hoy hemos compartido, y agradezco de todo corazón el que ustedes estén también acompañándonos, y me gusta saludar a todos aquellos que también ven este video. Así que denle like hagan clic, perdón, a la campanita, denle like al video, por supuesto, compartan el canal, suscríbanse si gustan, para que también ustedes puedan ser parte de esta comunidad de Divina Humanidad y podernos ayudar unos a otros. Así que agradezco nuevamente el que estén con un servidor. Soy el Padre Eric Silva, y no olviden que hay que tener siempre una mirada positiva ante la adversidad. Nos vemos en el siguiente episodio.